Bueno, una gran bienvenida a cada uno de ustedes, siempre presentes, tiempo de reflexión, tiempo de amor. Así que con nuestros grandes invitados, que de verdad a cada uno de ellos les mando un especial saludo. Los invitados no dejan de estar y de compartir con la medicina que tienen en su alma. Así que hoy nos retrasamos unos minutos, pero ya va a estar con nosotros Jaime Andrés Wilches, que ya se los voy a presentar. Hoy esperando desarrollar este gran tema de el tiempo de reflexión, ese tiempo de cuarentena, ese tiempo en el que obviamente nos hemos visto retados a muchas de las desafíos que ha tenido este tiempo, que ya vamos para 4 meses casi. Entonces, bueno, esperemos que más personas se puedan conectar y que más podamos estar atendiendo a este gran llamado. Entonces, permítanme, vamos mirando. ¿Dónde está? Ah, ya llegó. Aquí ya invitado. Jaime Andrés Wichestin Jacas, que me estaba haciendo sufrir. Bienvenido. Hola, Carito, ¿cómo estás? No, muy contenta de que nos compartas hoy la semilla y la medicina que tienes también en tu alma. Quiero presentarles a todos con el mayor de la emoción y el mayor de los cariños. Jaime Wiches es mi profesor, bueno, fue mi profesor y es mi profesor de la vida también. Estuvo asesorándome en mi tesis que me hizo sufrir mucho en la maestría, una tesis de salud mental. Y creo que parte de lo que hace bienestar de por vida es eso también, promover la salud mental de todos. Él es comunicador social y periodista, es politólogo, está terminando un doctorado en comunicación y escribe un artículo muy interesante que es muy cortico pero sustancioso de la Universidad Distrital donde él trabaja, de esto y tú qué hiciste en tiempos de coronavirus. Entonces, esto es lo que hoy nos convoca en este día. No habíamos hablado de este tema como tan abiertamente y que es un sentir pues muy manifiesto en todos. Entonces, darte la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. No, Carolina, muchas gracias a ti y a las personas que se están conectando. Mis respetos y mi admiración por esta iniciativa que has tenido. Y como vamos a hablar en el transcurso de esta sesión, yo creo que lo más importante en proyectos de comunicación, de todo lo que está pasando hoy en redes sociales, es la constancia. La constancia y ser muy comprometidos con las personas que se toman el tiempo. Para mí sigue siendo un milagro de la vida que la gente se conecte a este tipo de espacios, ¿sí? Si Claro. hiciéramos estos espacios de manera presencial, Carolina, a esta hora no tendríamos la asistencia que ya estamos teniendo. O sea, para mí que ya hayan 10 personas conectadas, o sea, esto es un mundo que estoy explorando y en el cual vuelvo y digo, te respeto y te admiro en el sentido que estás teniendo la constancia de tener un público que te está escuchando, que está teniendo credibilidad en lo que tú dices, ¿sí? Que se está tomando el tiempo de entender y comprender que lo que tú dices les puede servir para sus vidas. Entonces, qué alegría no solo tener estudiantes, sino tener estudiantes que marcan diferencia y contribuyen a la transformación de las vidas de muchas personas. Entonces, un honor para mí estar en este espacio y de nuevo todo mi respeto y mi admiración por lo que haces a diario. Gracias, qué hermoso. Además que tengo que confesarles algo a todos y menos mal que esto va a quedar grabado porque el profesor Jaime Wilches en sus redes, yo recuerdo mucho que yo estaba ahí como en marzo cuando empezó toda esta locura. Yo estaba recién incapacitada de una gripa, precisamente coincidiendo con ese momento, y sale el profesor en sus redes diciendo, bueno, a todos mis estudiantes, yo veré, no solamente son mercados lo que la gente necesita, ¿usted qué va a dar? ¿Usted qué va a hacer? Y yo casualmente, que las casualidades no existen, por coincidencia, yo vi ese video y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo de verdad me voy a quedar aquí sentada queriendo uno llevarle, darle de comer a la gente, pero cuando realmente hay otras necesidades desde el alma, y yo me dejé contagiar de lo que él me dijo, y miren el fruto que ha tenido esto, pues con de por vida llevo muchos años, Jaimito, ahí te cuento, llevo 7 años y no arrancaba.
no cogía la forma que yo quería, no me sentía nunca preparada. Y a veces es el síndrome del cuando, ¿no? Cuando ya tenga este título, cuando tenga esta edad, cuando ya sea no sé quién. Y dije, me voy a lanzar y me dejé contagiar de la motivación que un maestro como lo es Jaime Wilches, de verdad que por eso, de verdad, honro que estés aquí y ahora sí te cedo todo el micrófono, las palabras para que nos cuestiones y nos ayudes a aterrizar. Bueno, como tú quieras, vamos entonces también a modo de diálogo, ¿no? La idea también es, tenemos ¿cuánto tiempo? ¿Es media hora, una hora Una la hora. sesión? Es Una una hora, pero horita y la idea es que los que están conectados y nos pueden ir haciendo preguntas, pues ahí nos van. Entonces, nuestro tema de hoy es sobre un artículo que Jaimito escribió para la Universidad Distrital. Es un libro, ¿verdad? Que se llama Criaturas en el Encierro. Entonces, cuéntanos de qué trata eso y adelante. bueno, muy bien. Pues bien, Carito, y a las personas que están conectadas, nuestra sesión de hoy se llama ¿Y tú qué hiciste en tiempos de pandemia? Quiero empezar contándoles lo que hicimos en el ejercicio de la Universidad Distrital con un librito que le voy a pedir el favor a Carito si de pronto les puede dejar el link. Es muy fácil encontrarlo en internet o bueno, o algunos de ustedes si pueden ir ahí encontrándolo. El libro se llama Criaturas en el Encierro Universidad Distrital y ahí lo encuentran de primeras para descargarlo de manera gratuita. Está de manera gratuita el libro, no tienen que pagar absolutamente nada, solo lo descargan y tienen un PDF muy interesante. Entonces les voy a contar qué inspira este libro. Mm, Este libro está inspirado, que a propósito también hay que decirlo, es el único ejercicio que hasta el momento han hecho las universidades frente al tema del coronavirus, lo cual también es preocupante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las universidades en estos momentos deben responder a lo que está sucediendo con este tema de la pandemia, ¿sí? Y la universidad tiene la tendencia en ser muy lenta para dar respuestas a la sociedad. Y al ser tan lentos en dar respuestas para la sociedad, pues quien se apodera en la interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor, pues son los medios masivos de comunicación. Entonces después salimos a quejarnos que porque la gente, ¿sí? Que porque la gente ve más a J Balvin, que porque la gente ve más Caracol y RCN, que porque la gente digamos, su cultura política es muy básica, ¿sí? Que porque tomamos decisiones imprudentes. Entonces, me recuerdo una frase muy interesante de un tuitero que dijo que los colombianos somos chistosos, nos dicen que salgamos a reclamar nuestros derechos y nos quedamos en casa, y nos dicen quedémonos en casa para proteger a nuestra salud y se salen. Entonces nosotros hacemos todo lo contrario. Pero tenemos que empezar también a preocuparnos, Carito, de lo que está sucediendo en las universidades. Muchas de las personas que están aquí conectadas, tienen experiencia también universitaria, imagino, o tan solo con sus hijos también, o ellos mismos desde el colegio, ¿sí? Todos tenemos algún tipo de aproximación. Entonces, me empieza a preocupar que la universidad no da respuestas a la sociedad, que no le habla, no dialoga con ella. Entonces, a nosotros en la vida profesional y laboral del docente universitario nos exigen hacer muchas cosas que se quedan en las bibliotecas y que nadie lee. Y lo que intentamos hacer en la universidad distrital con un grupo de profesores muy valiosos es empezar a crear otra idea de la academia, Carito, y que no se va a quedar con este libro del coronavirus. Y es que los académicos tenemos que tener un pie en la academia, pero también un pie en la realidad social. Y tenemos que llegarle con otro tipo de lenguajes a las personas, con otro tipo de ideas. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos hacer unas reflexiones muy cortas, muy concisas, pero también muy interesantes sobre lo que está pasando en este tema del coronavirus y con un título hermosísimo que para las personas que en estos momentos se están uniendo, los invito a que lo descarguen de manera gratuita. El libro tiene una serie de imágenes que van apoyando los artículos, que fue una apuesta gráfica que tuvimos con la compañía de un artista plástico, ¿sí? Que hizo estas fotos
de criaturas en el encierro. ¿Qué somos hoy en día nosotros? Criaturas en el encierro, ¿no? Personas que estamos en unos cajones, ¿sí? Ante la incertidumbre que nos plantea un nuevo mundo. Y más adelante hablaré sobre eso, ¿sí? Estas inquietudes que nos plantea este nuevo mundo, pero también son inquietudes de un nuevo mundo que tampoco es la primera vez que le sucede a la humanidad, ¿sí? Esto ha sido un proceso histórico, pero más adelante hablaré. Entonces, lo que hicimos fue reunir 13 voces que desde distintas perspectivas nos dijeran, ¿sí? ¿Cómo veían el tema del coronavirus? Y salió este libro, este pequeño, más que libro, es un Facebook, ¿sí? En el cual los lectores pueden encontrar 3 artículos muy rápidos que pueden leer en distintos momentos, lo pueden devorar en 1 o 2 días, ¿sí? Y que nos está cuestionando sobre lo que somos y cómo nos estamos construyendo como sujetos. Entonces somos criaturas en el encierro, ¿sí? Es muy bonita esa concepción, ¿sí? Y frente a lo que yo escribí del tema de tú qué hiciste en tiempos de coronavirus, quiero contextualizar a las personas de por qué hago esa pregunta. Bien, y ahí, Jaimito, y ahí sería bueno que los que están aquí vayan contestando en el chat. ¿Qué palabra, qué cosa para ustedes ha sido responder esta pregunta? Para ustedes, ¿qué hicieron en su tiempo de coronavirus? ¿Alguna palabra clave, algo que nos quieran compartir? Y Jaimito ya nos va a entrar a contar que a propósito su artículo es Cerrando con broche de oro ese libro, ¿cierto? Lo bueno quedó al final. Se lee en 2 minutos, yo no me demoré 5 minutos leyéndolo. Y realmente le hace entender a uno que perdemos la memoria muy fácil y por eso repetimos siempre lo mismo. Pero bueno, ahora sí. Sí, exacto, exacto. ¿Y la motivación cuál es? Y me parece interesantísima la dinámica y ya les voy a decir por qué la dinámica crece mucho más cuando les vaya a hacer esta reflexión. Miren, el, el nazismo, cuando acabó en 1945, ¿sí? Todos pensaron que el tema ya se había superado, ¿sí? Con el derrumbamiento del modelo nazista. Y digamos que todos se fueron para sus casas tranquilos. Pero ¿qué sucedió? Y esto nos va a pasar como sociedad también, Carito, como sociedad colombiana. Mm, aquí veo que hay gente de la Universidad de La Salle también conectados, alumnos que he tenido Qué de la bueno. Universidad de La Salle. Qué chévere. Aquí está Rosa Ciabato, que la saludo porque es una alumna que tuve en la universidad. Qué chévere que estén conectados también al espacio. Muy bien, entonces, después de que se acabó el nazismo, pues había niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Que no eran conscientes del momento. Resulta que esos niños, como yo le dije alguna vez a mis hermanas, esos niños van a crecer. Esos niños no toda la vida van a estar jugando con un carrito, van a crecer y van a empezar a hacerse preguntas. Esos niños, 10 o 20 años después, empezaron a leer los libros de historia y dijeron, oiga, cuando yo tenía 8 años, mire todo lo que pasó en mi país, los niños alemanes, ¿sí? Y los niños alemanes empezaron a hacerle las preguntas a sus papás y abuelos y les preguntaron, papá, ¿y tú qué hiciste en los tiempos del nazismo? Imagínate esa pregunta, ¿sí? Para los que, o sea, para los que estaban en ese momento dentro del modelo de Hitler, que es importante decirlo, ¿sí? Esta película tan hermosa que es El pianista, hay una escena que es fundamental en la cual apenas empiezan la persecución a los judíos, el pianista va a entrar a un restaurante con su amiga polaca y dice prohibido judíos. Y ella dijo, pero ¿cómo así? Y él le dice una frase hermosísima, déjalos que ellos son más nazis que Hitler, ¿sí? Ellos son más nazis que Hitler. Esa frase me impacta, cómo la sociedad a veces es mucho más fundamentalista que el mismo líder. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños de 8 años, ¿sí? Ya con 28, 30 años, bueno, papá, pero ¿usted qué hacía? Y imagínate cuáles eran las respuestas, por ejemplo. Si el papá había sido el conductor que llevaba en su tren a los judíos a los campos de concentración. Imagínate cuál era la respuesta del médico que era el que aplicaba las inyecciones letales a los judíos. Imagínate qué respuesta sería el del empresario de los tornillos
que eran con los que hacían las rejas o ajustaban las rejas en los campos de concentración. ¿Qué hice yo en el nazismo? Entonces, la sociedad alemana, y desde ahí empiezan a nacer los estudios de memoria, ¿no? Lo que se llama, y tú eres mucho más experta en estos temas, lo que se llama el post-trauma, ¿sí? Y el tema de que ya no era solo haber dejado el nazismo, era empezar a asumir las responsabilidades ni siquiera políticas, Caro. Era asumir las responsabilidades ya personales y cotidianas de cómo yo le iba a responder a mi hijo lo que yo había hecho en tiempos de nazismo, ¿sí? O sea, eso es una respuesta muy fuerte. Esa pregunta me llevó a hacer la misma reflexión, ¿sí? Y a preguntarme yo en estos momentos, decir, bueno, estamos en un tema de coronavirus, estamos en un tema de un país atravesado por múltiples conflictos, de un país que no tiene salud mental, Carito, a propósito de tu tesis, que fue lo que logramos de destacar, ¿sí? Sí. Creo que el descubrimiento más importante es que nosotros pensamos que la salud mental es para personas de estrato 6, que las personas de estrato 1 no tienen derecho a tener ningún tema, ¿sí? De traumas, de trastornos, ¿sí? Y mira en lo que está convertido nuestro país, en un sinnúmero de violencias e intolerancias que se generan por no tratar estos temas con seriedad. Y en ese tema de esta Colombia con tantos temas que tenemos, pues la pregunta que me empecé a hacer es, bueno, si a mí, y empecé a preguntarle a mis alumnos, y se los pregunto a los que están en estos momentos conectados, ¿sí? Haga de cuenta o visualícese en 10 años. Si usted tiene hijos, visualícese en 10 años. Si no tiene hijos, pero tiene un sobrino pequeño, visualícese en 10 años, ¿sí? ¿Sí? Mi sobrino nació hace 8 días. Entonces yo empecé a preguntarme, en el 2030, mi sobrino va a tener 10 años, ¿sí? Y me va a preguntar, hoy los chicos ahora son pilos, en el 2030 van a ser mucho más pilos, ¿sí? Y me va a preguntar, oye tío, ¿tú qué hiciste Yo leí que hace 10 años hubo un tema que se llamó el coronavirus, ¿sí? Yo vi que el país tuvo unos conflictos sociales muy profundos. ¿Tú qué hiciste en ese tiempo ¿sí? Para solucionar ese problema o aunque aportaste, ¿sí? Y esas son las preguntas de poder que hacen que uno vaya al cambio, porque como uno solamente ve el momentico, esto ya va a pasar, esto en agosto ya va a volver a la normalidad. ¿Qué normalidad nos esperará? Exacto, exacto. Entonces uno, no, y uno dice, bueno, ya nos olvidamos de eso, ¿sí? Como nosotros pensamos que también nuestros conflictos fueron solo rurales, ¿sí? Que no. Ahorita lo que estamos viendo, Carito, que es un tema muy importante para la salud mental, para el tema del bienestar emocional, es el tema de los conflictos urbanos, de los conflictos que vamos a empezar. Tú no sabes, o sea, no nos estamos preparando para esto. Tú no sabes lo que va a empezar a pasar cuando la gente empiece a salir, a poder tener la oportunidad de ir a un bar. Van a empezar a existir unos momentos de intolerancia social bastante fuertes, ¿sí? Entonces, y más allá de eso también, la pregunta es, o sea, ¿nosotros vamos a seguir siendo los mismos sujetos o no vamos a seguir siendo los mismos sujetos? ¿Qué respuesta vamos a dar en 10 años? ¿Sí? Cuando yo igual le preguntaba, o sea, yo empecé también a hacer esas preguntas a entender, por ejemplo, la historia de mis abuelos y empieza también, ¿no? Como ser humano a tener conflictos de lo que significó el aporte o el no aporte de los errores, ¿sí? Y de las virtudes que cometieron sus abuelos. Por ejemplo, mi abuelo fue un policía que estuvo en todo el tema de la violencia conservadora en la década de los 60 y los 70. Y eso construyó en nuestra familia unas prácticas de machismo terribles, terribles, ¿sí? Que se transmitieron después a una generación de la familia en la cual se normalizaban algunos aspectos del trato hacia las mujeres, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, y cuando yo empiezo a preguntarle a las personas mayores, ¿ustedes qué hicieron para evitar eso? Y encuentro silencio, es el silencio que yo no quisiera que tuviéramos en 10 años, cuando una nueva generación de chicos nos empiecen a recriminar lo que hicimos y lo que no hicimos. Por esa razón, y la pregunta que le hacemos a las personas que están conectadas, ¿sí? ¿Qué hicieron en tiempos de coronavirus? Yo creo que lo de los mercados es muy importante, lo de la solidaridad monetaria es muy importante, pero bueno, aparte de eso, ¿qué para transformar nuestro entorno social? Total.
varios te han escrito, Jaimito, que les ha dado miedo, temor al contagio, crecimiento, es la otra palabra, análisis de la situación. ¿Sí? Esas son de las preguntas que nos han dado, que han hecho en este tiempo de coronavirus. Claro, y más allá, y obviamente que tener miedo, ¿sí? Es una emoción válida para un ser humano, ¿sí? Pero la pregunta también que tenemos que ir es ir más allá de lo que la estructura a veces nos plantea, ¿sí? Pensarnos como sujetos, pero también pensar en el otro, ¿sí? Yo creo que estos tiempos, que quiero aquí entrar a otro punto que es importante para todos los que están conectados, ¿sí? No creamos que este es un momento único en la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha estado enfrentada a crisis, ¿sí? A mí me da mucha risa cuando la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo digo, no, 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 No. o sea, a mí me aterra los tiempos pasados, ¿sí? Me aterra, o sea, me aterra haber vivido, por ejemplo, en un sistema como el nazi, me aterra haber vivido, ¿sí? En Colombia, a un sistema tan patriarcal, ¿sí? Que todavía existe, pero que por lo menos ya creo que se ha ido superando de a poco, ¿sí? Me aterra haber estado en una guerra mundial, ¿sí? Me aterra haber estado en la bomba atómica. Entonces, en estos momentos también hay un poco de paranoia en el sentido que nosotros, Caritos, nunca habíamos vivido una época de transformación, ¿sí? O sea, te puedo decir con seguridad que desde no sé, desde la misma Segunda Guerra Mundial no vivíamos un hecho de cambio y de transformación. Entonces, como estamos viendo ese hecho de cambio y transformación, nos asusta porque el cambio asusta. Pero yo creo que hoy yo estoy maravillado con lo que está sucediendo. Vuelvo y te digo, que tengamos un espacio faltando 10 para las 6 de la tarde en donde hay, ¿sí? 14 personas escuchando, participando, ¿sí? Desde sus casas, acostados, ¿sí? Mientras van haciendo otros oficios, ¿sí? Eso es maravilloso y eso también nos plantea que tenemos que dejar de quejarnos tanto, ¿sí? Y empezar a tener otras actitudes en la vida educativa, en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Si por lo menos contribuimos a cambiar el entorno de nuestras familias, ya con eso estamos haciendo mucho, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el llamado es que no creamos, yo estoy molestando con esto en clase, molesto con esto a mis estudiantes. ¿Recuerdas que en clase, Carito, nosotros nos burlábamos en la Edad Media porque la gente nos enseñaban que la gente creía que la Tierra era plana? Ujú. ¿Sí? Entonces siempre nos enseñaban los profesores que decían, no, que la Tierra era plana y uno dice, uy, como tan bobos, ¿sí? Ay, tan ingenuos, ¿sí? Pues la Tierra era plana, estimadas y estimados, porque la gente vivía encerrada en un solo mundo. Tenía, o sea, no se educaban y los que se educaban tenían a un fraile y el fraile les daba todas las materias, les daba ética, filosofía, teología, latín y griego, ¿sí? Y pues si yo me voy con la idea, ¿sí? De una sola persona, pues creo que la tierra es plana, ¿sí? Cuando tú vas a un pueblo muy apartado de Colombia, pues compras que la tierra es plana porque de ahí no pasa nada más que lo que circula en la línea fronteriza de ese pueblo. Y así vivía la gente en la Edad Media. Y nosotros hoy nos burlamos de esas personas, pero esas personas asumían que la tierra era así. ¿Sí? Entonces nos echan el cuento los profesores que es que Cristóbal Colón le dio por montarse en un barco y se fue. No, eso no es así. ¿Sí? La historia indica otras cosas. O sea, siempre ponemos a Cristóbal Colón como el representante, pero la historia indica que hubo otros cambios. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Que un grupo de personas empezaron a tener un profesor distinto al fraile, empezaron a tener un geógrafo, un astrónomo, un matemático, y el tener otros mundos posibles les despertó la curiosidad de decir, bueno, naveguemos, exploremos, hay posibilidad de que esto sea de manera distinta. Lo mismo nos sucede con el tiempo del coronavirus. Ahorita nosotros, no, fatalidad, apocalipsis, lo digital, no sé qué, los estudiantes se han quejado, ¿sí? O sea, se quejan, que, ¿sí? Y entonces yo les digo, pero si ustedes en la presencialidad no paran bolas a la clase, ¿sí? Siéntanse dichosos que ya ni los vemos para decirles que se callen o que pongan atención. Y yo les estoy tomando el pelo tomando el pelo, pero con mucha realidad, ¿no?
en el 2050 y en el 2060, incluso 2070, cuando ya nosotros no existamos, ¿sí? Y nos estén estudiando, se van a burlar de nosotros, ¿sí? Van a decir, ay, mire, tuvieron miedo por una pandemia, uy, qué chistosos eran, ¿sí? Uy, se educaban con un tablero, qué raros eran, tan ingenuos, ¿sí? Claro, y es que ¿Sí? los cambios van a ser a todo nivel, o sea, Exacto. realmente y eso es lo que nosotros no aceptamos a veces como humanos, algo tan natural de la vida como la muerte, que eso es parte de la vida primero, y segundo el cambio. Hoy estamos, mañana no sabemos ni siquiera cómo vamos a estar, entonces sí es un movimiento interesante lo que nos estás diciendo. Claro, y nosotros hoy nos creemos, no quiero ser, esto lo dijo Nietzsche, no lo digo yo, ¿no? Nietzsche decía que el ser humano era un gusano con ínfulas de divinidad, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos nos creemos excepcionales en la naturaleza, en el cosmos, ¿sí? Creemos que nadie más existe sino solo nosotros y no, ¿sí? Nosotros algún día también nos vamos a extinguir como se extinguieron los dinosaurios y múltiples especies. Nosotros somos otra especie en la Tierra y nosotros consideramos que, o sea, que lo que estamos viviendo somos únicos, o sea, irrepetibles y que nunca ha pasado. No, el mundo ha cambiado siempre. Lo que pasa es que ya nos tocó este cambio a nosotros. Entonces, así como nos burlamos de los que vivían en 1500, se nos van a burlar de nosotros. Uy, los del 2020 eran así. ¿Mm? Y pensaban así, uy, qué raros, miren tan chistosos que eran, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, y dirán, hasta de pronto dirán, uy, miren, ellos pensaban que un título profesional era un símbolo de conocimiento, qué chistosos eran, ¿sí? Entonces, cada uno vive su época y cada uno se va adaptando. Entonces, lo que yo considero, o sea, yo no soy un fatalista, ni tampoco estoy diciendo que la tecnología es lo último y que todos nos debemos, ¿sí? Ceñir a la tecnología. Yo creo que todas las cosas tienen un cambio y que sobre todo nosotros tenemos que empezar a darnos respuestas de qué estamos haciendo para pasar de la denuncia a la transformación, ¿sí? Y vuelvo y te lo digo como país, o sea, nosotros tenemos, o sea, yo creo que a uno de los elementos que menos le hemos prestado al país, y vuelvo y te lo digo con claridad porque tú fuiste la que me metiste en ese tema, fueron los temas de salud mental. O sea, yo hasta ese momento te lo digo con claridad, Carito. O sea, yo era el que pensaba que el que pensaba en un psicólogo estaba loco, ¿sí? Y cuando yo empecé a reflexionar sobre estos temas, cuando empecé a hablar contigo, cuando me empecé, ¿sí? A enterar de lo que significa estos temas, dije, oiga, esto es mucho más serio de lo que yo imaginaba. Y empecé a tener un proceso de concientización que me hace sentir bien, porque claro, uno puede seguir teniendo errores, pero ese proceso de transformación que yo sufrí con tu trabajo me ha permitido crecer en muchos aspectos, en la salud mental, en la salud emocional, en la salud familiar, en entender que la vida es un tema muy importante en que a veces no le prestamos atención a espacios que por estar pensando en otras cosas no tenemos priorizado. Por ejemplo, una cosa que Carito me ha también llamado la atención en estos días es lo del tema del centro comercial que están abriendo los centros comerciales. Yo no sé las personas que están aquí, ¿sí? Yo, Jaime Andrés Wilches, o sea, lo que menos tengo ganas en estos momentos es de ir a un centro comercial. Yo no, o sea, pues, bien por la gente que vaya, pero, ¿sí? En estos momentos, incluso cada decisión económica de lo que uno va a comprar dice, vengan, esto sí es, si lo necesito, no lo necesito, ¿sí? A mí me alegra mucho que Arturo Calle haya abierto sus tiendas, pero en estos momentos lo último que yo pienso es en comprarme una camisa, Caro. ¿Sí? O sea, esos Claro. temas, estoy pensando en otras cosas, en otros asuntos, ¿sí? De lo que diría un autor que se llama La ética del cuidado, ¿sí? Estoy pensando en esos temas. ¿Mm? Eso es lo que me está llevando. Y ahí es donde la pregunta que tú nos estás dejando a todos en este tiempo es, usted si pasan 10 años, ¿qué le va a decir a la generación que hoy está creciendo? ¿Qué van a decir? No, usted lo que hizo en este tiempo fue preocuparse, usted lo que hizo en este tiempo fue volverse peor persona porque ni siquiera se cultivó o qué hizo, ¿cierto? Repartió mercados, se fue corriendo a un centro comercial solo a pasar la pena de que está aburrido estar encerrado.
Entonces son reflexiones importantes y es una gran pregunta. ¿Ustedes qué le van a decir en 10 años a los niños de hoy de este tiempo tan crítico? Y tú que eres académico, pero mira que en este tiempo de las redes y de las personas que he tenido, que hemos hablado mucho hasta de astrología china y todo, aprendiendo hasta de esos temas, decían que este año era el año de cerrar 60 años de todos unos elementos chinos que hay, Mm. y este era un año muy crítico, o sea, este año era de enfermedad, pero asimismo de un gran salto tecnológico. Entonces ya viene el 5G, ¿no? La generación, pues, del tema de inteligencia artificial y demás. Entonces, ¿quiénes vamos a ser nosotros cuando nos reemplacen los robots? Que no se van a enfermar, que no se van a, o sea, vienen unos retos muy grandes para la humanidad y por eso hay que cultivar el ser, que es lo que tú también nos estás diciendo en este espacio. Sí, y también un asunto muy interesante que estamos viviendo es que tenemos que empezar a mirar otro tipo de conflictos que van a empezar a surgir y que no los teníamos previstos, ¿sí? Y que nos está llevando a una conciencia que igual ya estaba desde hace mucho tiempo empujando, que es la conciencia ambiental. En el futuro vamos a tener otros conflictos, ¿sí? El conflicto del agua y el conflicto de los recursos naturales y el conflicto del oxígeno, agua y oxígeno. De manera desafortunada en el futuro, quien va a tener el poder no va a ser el que tiene dinero, ¿sí? Va a ser el que tiene el poder, agua y oxígeno, y tenemos que empezar a prepararnos para eso y tener una mayor concientización de lo que estamos haciendo. Yo creo que yo también pienso que estos tiempos nos hicieron reflexionar, o sea, yo tampoco creo que la añoranza de lo que éramos antes sea tan clara, no la veo yo tan clara, ¿sí? La gente pues tiene nostalgia, pero nosotros lo que vivíamos era un nivel de hiperindividualización terrible, de hiperindividualización, de entrega a un montón de cosas, ¿sí? Que no sé si tenían sentido, si tenían aterrizaje en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y eso, y vuelvo y te lo digo, Caro, yo creo que la academia también tiene que reflexionar. A mí me preocupa que la academia a veces está más preocupada del tema de las matrículas que del tema del modelo de educación. O sea, yo vi a todas las universidades salir a hablar del tema de matrículas y de manera extraña a los estudiantes también. Solo hablan del tema de las matrículas, nadie habla del modelo educativo, ¿sí? Y nuestro modelo educativo, Caro, no es un modelo que aplique la inteligencia emocional ni lo que hemos dado en llamar habilidades blandas, Total, ¿sí? de ¿Sí? habilidades para la vida. De Que es, habilidades para la vida. En eso estamos, o sea, en esto cada vez estamos peor, ¿sí? Y la educación va a tener, mira, la educación, si no se reestructura después de esta pandemia, te lo digo con claridad, en 4 o 5 años va a desaparecer. Todo el sistema educativo va a empezar a desaparecer y va a empezar a darse otras nuevas formas que, ¿sí? Que ya están empujándose, Caro. Yo hace 6 meses me van a robar la patente de esa palabra que dije porque estaba terminando mi tesis doctoral y se me ocurrió hacer un artículo de lo que yo he llamado el Netflix educativo. Lo que vamos a tener en el futuro es un Netflix educativo. Entonces tú te sientas en tu cama, ¿sí? Dices, hoy voy a ver matemáticas, voy a ver el capítulo 1, derivadas, uy, me cogió el sueño, no, mañana sigo viendo, ¿sí? Ese va a ser la educación del futuro. Y yo creía que estaba siendo muy original, ¿sí? Yo dije, no, esta palabra nadie me la va a quitar. Y creo que fue el 5G o me chuzaron o algo pasó, ¿sí? Pero ya los manes en Europa están promocionando, dicen maestría como si estuvieras en Netflix. Y yo, mierda, sí, o yo sea, lo no vi, sé, sí, sí, que yo dije, no me quitaron, o sea, yo no tengo ninguna capacidad de desarrollo tecnológico, pero me quitaron la idea. Ya por lo menos, al menos que me dejen la posibilidad de escribirlo en un articulito, el tema del Netflix educativo, que tengo que escribirlo en algún lado para que no me roben la idea, y eso es lo que va a pasar. Si la universidad, y aquí volvemos a lo mismo, Caro, una pregunta para que todos se lleven también, que el mundo es de adaptación constante, ¿sí? Mi mamá tiene una palabra hermosa que se llama no quedarse en la normalidad. Y las instituciones han ido cambiando, Caro. Las instituciones del control social.
el Estado, los medios de comunicación, el sistema bancario, incluso la iglesia como institución ha ido cambiando. Y la única institución que se ha negado al cambio es la escuela, la educación, ¿sí? La educación, o sea, meter a un profesor en estas dinámicas de redes sociales, de Instagram en vivo, de Facebook Live, es un camello, es un camello. Y se meten, pero son unos ladrillos totales. Y entonces, si no cambiamos, les vuelvo a lo del principio de esta sesión, ¿sí? Vamos a ir en retroceso, o sea, nos van a ir reemplazando cada vez más los medios de comunicación, otras formas de control social, nos van a ir, ¿sí? Se van a ir apoderando del tema de la educación si no despertamos, si no nos reestructuramos y si no pensamos que la universidad ya es un espacio en donde tenemos que cultivar habilidades. Yo, por ejemplo, ya creo que lo que tú enseñas en la universidad a nivel de temas, ya no tiene ningún sentido. Todo está ya en Internet, todo. Pero lo que sí no puede reemplazar Internet es la capacidad de construir diálogo con los profesores a través de una interacción y un crecimiento de habilidades blandas, de la inteligencia emocional, la capacidad para comunicarse, la capacidad para trabajar en equipo, soportar situaciones de presión, ¿sí? De depresión y de depresión, ¿sí? Situaciones de crisis, ¿sí? Aprender a tomar decisiones, ¿sí? Eso no lo está enseñando la universidad y lo que estamos viviendo es dramático. Los niveles de suicidio en Colombia están aumentando de manera alarmante, ¿sí? La vez pasada, no, hace 2 días, una chica en Bosa se suicidó. Entonces, volvemos a nuestro tema de maestría, Caro. ¿Qué está pasando con los problemas de salud mental de la gente? Tenemos que empezar a trabajar eso y la universidad tiene que dejar un poquito tanta ceremonia y meterse más de lleno con estos espacios porque tiene el conocimiento, tiene las metodologías para llegar a este tipo de personas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensarnos en estos momentos. La educación tiene que cambiar, la educación tiene que volverse mucho más amigable con el estudiante, ¿sí? Tiene que pensar más en sus habilidades emocionales si es que queremos, como ya hemos dicho, en 10 años decirle algo a esos niños de 10 o 15 años que nos van a decir, listo, usted me dice que estudie, que cambie el país, pero usted qué hizo para hacer eso, ¿sí? ¿En qué aportó? Y que nosotros tengamos la capacidad de decirle, oiga, sí, mire, nosotros hicimos esto y usted hace esto porque yo lo hice, punto. Y que en el plano educativo están los papás metidos. Entonces, los papás son los profesores en casa hoy en día y que también les está tocando muy duro y toda mi admiración para esos papás que hoy en día, aparte de estar encerrados, trabajan, le tienen que educar a los niños y ayudar a los profesores virtualmente, pero qué bonito que se puedan retar a verse en ese replanteamiento qué clases de papás son, porque ya no van a ser los papás que dejan a unos niños tirados en una escuela y se liberaron de la educación por un buen tiempo. Entonces también es un reto de que, y de todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el reto de ustedes en estos tiempos? Que no volvamos a esa normalidad siendo los mismos de siempre, porque es que ya todo está cambiando. Y si nosotros no cambiamos, nos va a llevar del bulto todo, porque definitivamente el cambio sí lo necesitamos en nuestro ser. Lo que se llamaba el parqueadero de niños, que le decían a los colegios, ¿sí? El parqueadero de niños que los padres ya ni los dejan ahí, los reclamaban después. Y frente a eso también está pasando otro tema preocupante, no en todos los padres de familia, pero sí en la mayoría, y es una invitación a los que son padres de familia, ¿sí? Está pasando algo también terrible, que es como el papá no tenía experiencia en la educación de su hijo, ahora se está enfrentando al profesor, ¿sí? Se enfrenta al profesor, lo cuestiona, ¿sí? Empieza a pelear con el profesor y hacer eso delante del niño es nocivo, ¿sí? No hagan eso, no peleen con un profesor delante de un niño, porque ¿qué es lo que le generas a un niño? Un quiebre de confianza en las instituciones, ¿sí? El niño se quiebra en su confianza hacia la institución e incluso se quiebra ante temas emocionales, Caro, ¿sí? ¿Por qué? Ese niño en el futuro que está acostumbrado a que su papá
lo defiende ante cualquier error que comete, ¿sí? Lo vuelve intolerante a la crítica, ¿sí? Le da una expectativa, ¿sí? Inmensa de lo que es el niño, que, claro, todos los niños tienen capacidades, pero claro, yo también pienso que uno a los niños también los tiene que aterrizar en lo que tampoco, pues, tienen fortaleza, o lo que si el niño ya está muy apasionado por cultivar ese saber, que con disciplina lo tiene que hacer. Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede? Que lo recibo yo de esta manera en la universidad. Yo recibo estudiantes que son intolerantes a la crítica, ¿sí? Entonces los papás, a mí me da mucha risa las reuniones de los papás, que no parecen reuniones de papás, sino competencias, entre quién tiene más y quién tiene el hijo más sabio. Entonces, a mí me sorprende que una reunión de papás, todos los niños ocupan el primer lugar, ¿sí? Entonces digo, mierda, pero si todos ocupan el primer lugar, entonces ¿dónde están los malos estudiantes que yo tengo? ¿Sí? Todos ocupan el primer lugar, todos son los mejores en sus colegios. Entonces, el papá también, que viene de una escuela, vuelvo y digo, de una escuela antigua, de una escuela que debe ir pasando de moda, el papá tiene la obsesión de que solo hay una habilidad, que es la habilidad académica, ¿sí? La habilidad de sacar notas, ¿sí? Entonces el papá se obsesiona por eso y se pone bravo porque su hijo recibió un 3.5, ¿sí? Ujú. Y el papá se obsesiona porque su hijo tiene que sacar 5. Y mira, ¿y sabes qué están haciendo hoy los profesores? Le sacan 5. O sea que, papás, cuando su hijo saque un 5 presionado por, Por la nota. presionado por la nota, no se confíen que ese 5 es verdadero, porque los profesores ya se cansan y dicen, ay, bueno, ya, ¿sí? Y estamos creando una sociedad de la intolerancia, una sociedad que no acepta el fracaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Caro? Muchos de esos niños, ¿sí? Yo espero que mi sobrino no se esté conectando aquí. Yo viví una experiencia con mi sobrino que es muy interesante. Él con apenas 17 años, bueno, tuvo su novia, ¿sí? Bien. Sí, era una niña de 3 años y yo, bueno, bien, tranquilo. Y él, o sea, ya en la parte así súper amorosa, o sea, la vida, y pues como es normal, pues la chica le dijo, bueno, no, ya, ya, chao. Y entonces cuando yo lo vi ahí tirado como 2 semanas llorando, yo dije, no, 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 no. O sea, ojo con eso, porque entonces yo le dije, o sea, usted va a tener que asumir otras cosas mucho más difíciles en la vida, ¿Cómo las va a ¿sí? enfrentar? ¿Cómo las va a enfrentar? Hasta que en verdad, o sea, hasta que en verdad usted tenga una relación en que lo engañen, una relación en la que usted fracase, y hay que aprender a vivir con el fracaso, y eso es lo que está pasando hoy con los temas de los suicidios, de la salud emocional de nuestros jóvenes. ¿Cuál es la razón de por qué se están dando esas situaciones, Caro? No hay cultivo del espíritu, no hay cultivo del ser, no hay cultivo de los valores, ¿sí? Y esto no es un tema ni de conservadores ni de no conservadores, porque también hemos llevado el tema hacia allá. O sea, que si un niño se educa en valores, entonces es que es un conservador. No. O sea, yo creo que hay una estructura de valores que uno debe mantener en la sociedad, ante todo el respeto, ¿sí? Por ejemplo, cuando un estudiante me manda un trabajo y me dice, ahí va, o sea, yo le digo, mira, pasaste la materia, pero como persona no vas pasando nada. Porque si tú no eres capaz de escribirle a un profesor de manera respetuosa, no vas a poder tratar bien a la señora que te sirve el tinto cuando tú seas el gerente de una empresa. Y lo peor de todo es que si tú tratas mal a la señora que te sirve el tinto, la señora te va a hacer el peor tinto de la vida, porque no se va a poder desquitar por miedo a su trabajo, pero te va a hacer el peor tinto de la vida y tú ni te vas a dar cuenta. Entonces tienes que aprender a tratar el tema de 3 palabras mágicas, ¿sí? Que eso daría para otra sesión, ¿sí? 3 palabras mágicas hay que aplicar en la vida, ¿sí? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, por favor y gracias. Con esas 3 palabras mágicas tú dominas el mundo, ¿sí? Y movilizas voluntades. Y eso no se le está enseñando a los niños. A los niños se les está enseñando es a que tienen que sacar 5 en todo, a que tienen que ser una máquina, ¿sí? De notas, y aún peor, Caro. O sea, es que bueno, se nos iría mucho tiempo hablando de tantas cosas que pasan con la inteligencia emocional. Otro fenómeno terrible que está pasando, Caro, es con el tema de las escuelas de fútbol, de los papás cuando van y llevan a los niños a practicar fútbol, pequeñitos. Entonces en los partidos, pues los niños todavía tienen la idea de la lúdica, Del del juego, ocio, del sí, juego. Y los papás son obsesionados por por el ganar. partido, por Sí. ganar. Y se están agarrando los papás en las canchas. Dios Y los mío. niños apenas los miran sorprendidos, ¿sí? Pero el niño se le queda grabado eso. ¿Y qué adopta el niño? Una idea peligrosa en nuestro país, que las cosas se logran a las buenas o a las malas. Mira lo que sucede en los temas de pareja, Caro, ¿sí?
cuando una persona le termina a otra persona porque listo, se cansó, es válido. Hay unos temas de obsesión y de violencia de no me vas a dejar, lo que pasó creo que antes de la pandemia sucedió esto. Sí, estábamos en Bucaramanga. En Bucaramanga, un chico asesinó a su novia y a su mejor amiga porque no aceptó que le habían terminado. Entonces, por favor, ¿qué es lo que está pasando también en nuestra construcción? Que no aprendemos a perder, que no aprendemos también a tolerar el fracaso, que cualquier escenario se nos hace, ¿sí? Lo último que ya se vivió el apocalipsis, y esto lo digo también porque a mí me ha pasado. En algún momento yo también tuve situaciones en las que yo decía, sí, ya, no hay nada más que hacer, pero entonces empieza uno a hacer el balance de vida y dice, venga, ¿sí? O sea, hay que cuadrar un poco la cabeza, hay que cuadrar un poco la estructura de valores que yo tengo, ¿sí? Y poder transmitirle eso a estas generaciones para que tengamos otra forma de vivir, otra forma de expresarnos y otra forma de sentir que si nos va bien en la vida, bien, si a veces no nos va tan bien, pues bueno, se aprende. ¿Mm? Y es asumir la responsabilidad, que creo que es la palabra que reúne mucho de lo que tú nos estás haciendo reflexionar. Asumamos la responsabilidad de todo lo que pase también, o sea, qué tanto yo tuve que ver con todo lo que pasa y aprender a no echarle la culpa tanto a los demás, sino, bueno, en mí, hacia adentro, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar. Y lo que hablamos del tema de la salud mental, de los suicidios y de todo es, por favor, la persona que pase por el lado suyo, dele una sonrisa. ¿Qué tal es ese al día que por una sonrisa usted le cambió la vida a alguien y pudo hacer de ese día algo mejor, pudo salvar una vida? Entonces yo siempre a veces pienso que uno cree que es en vano una llamada, que es en vano mandar un mensaje positivo, cuando de verdad no sabemos qué está pasando con el otro allá en su interior. Entonces, que estos tiempos de reflexión y de recogimiento y de estar encerrados no sea un tiempo de desesperarnos y sacar el monstruo que está dentro, sino brillemos y ayudemos de verdad y no seamos egoístas. Yo también creo que este tiempo nos ha enseñado a no ser egoístas y a sacar este tiempo, así como tú que conectaste y que quisiste compartirnos hoy esas reflexiones, como la gente que está conectada y la que se conectará, que de verdad cada día se interesan más por crecer en su ser. Sí. Y estos ejercicios volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes una serie de personas conectadas, seguro que a las personas que están conectadas les queda algo y ya transforman su manera, por lo menos en un acto de hoy, transforman su manera de ver las cosas. Por lo menos si en algún momento después de que termine esta sesión hay alguien que tiene un acto de pronto imprudente, van a tener de pronto la capacidad de poder tramitarlo, ¿sí? De otra manera, es que nosotros creemos que cambiar el mundo es, ¿sí? O sea, montarnos en una, ¿sí? En una capa e ir por todo el mundo a salvar, no. Salvar el mundo, yo siempre estaré de acuerdo con Bill Gates, ¿sí? Es barrer la alcoba y tender uno su propia cama. Ahí ya está cambiando el mundo, ¿sí? Y cuando uno logra transmitir eso, ¿sí? En otras personas, ¿sí? Es interesante. Mira, yo también lo digo sin ningún problema. Yo antes de la pandemia, y eso es un proceso también difícil, era una persona demasiado pegada a los temas del trabajo, ¿m? A los temas del trabajo, y a mí mi mamá, entre mamá y mi esposa y mi mamá, me hicieron una reflexión y me dijeron, bueno, o sea, digamos, como cuál es su proyecto de vida aparte de trabajar y hacia dónde usted conduce el ser mejor persona. Y a mí estos tiempos de pandemia me han humanizado mucho más, ¿sí? He intentado comprender lo que le pasa a mis hermanas, he intentado ser más empático con ellas, de lo que tú dices de por lo menos saludar, de enviar un mensaje, ¿sí? He intentado estar más pendiente de mi mamá, ¿sí? Mi mamá antes de esta pandemia me escribía un mensaje a las 7 de la mañana y yo le respondía a las 10 de la noche, diciendo, ella me decía buenos días y yo a las 10 de la noche le decía buenos días, le decía buenos días, ¿sí? Entonces, Sí. con mis estudiantes, ¿sí? Con mis estudiantes he tratado, sin perder la exigencia también,
ser más empático, madurar también en muchos aspectos que como profesor uno ha podido, ¿sí? Fallar, tener la empatía de decirle a los estudiantes, miren, estas reflexiones que estamos haciendo, usted necesita en estos tiempos de coronavirus pensar un poquito más, ¿sí? En lo que usted es como persona que en lo que usted es de manera académica, porque lo académico yo creo que se resuelve o el saber de un oficio se puede resolver en la vida laboral. Mira, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo una persona que es muy buena persona y que es un poco floja para algunos temas del saber, yo me doy a la tarea de formarla porque tiene humanidad, ¿sí? Pero si yo tengo una persona que sabe mucho y es una porquería, adiós, ¿sí? Intento transmitirle algo, pero si no, o sea, pues tampoco si no se deja también es muy difícil. Entonces, es un tema complejo. Yo lo que yo digo, o sea, no, esta charla no es que no es una charla de yo nunca he cometido errores, no, al contrario. Yo siempre digo que la experiencia es el arte de cometer errores. Entonces yo le digo a mis estudiantes, tengo 20 años de experiencia docente, o sea, llevo 20 años cometiendo errores, ¿sí? Así es. Llevo 20 años cometiendo errores y hay que errar y hay que tener también la capacidad de errar. Y por supuesto que en algún momento cometer algún error con mi familia de no tener en algún momento empatía, ¿sí? Me pasó, incluso mira que me pasó con el tema de mi sobrino. Mi sobrino, pues, en la parte final de su embarazo, del embarazo de la mamita, pues yo no estuve porque yo estaba terminando mi tesis, entonces casi que toda la familia, cuando yo fui a visitarlo, me miraron con, ¿sí? Con ojos de ¿sí? El tío ausente, ¿sí? A todos, ¿sí? Hasta ahora viene, ¿sí? Entonces, claro, uno también va creciendo en eso. ¿Sí? Uno va creciendo en esas ideas y va también tratando de moldear. Y el mensaje que es, otra vez recogiendo nuestros tiempos de coronavirus, ¿sí? Tratar de ser empático, ¿sí? Tratar de cultivar el espíritu, tratar de cultivar la lectura, ¿sí? Entender toda esta potencialidad tan hermosa de las redes sociales, ¿sí? Buenas, malas, o sea, el tema de las redes sociales es como tú las quieras usar, o sea, si tú usas las redes sociales para insultar, pues obviamente van a ser redes sociales del odio, pero si tú utilizas las redes sociales para construir conocimiento, uy, lo que está haciendo la gente hoy en día es increíble, yo sigo sorprendido, o sea, hay mucha gente que hace un montón de cosas con redes sociales constructivas, educativas, ¿sí? Que son impresionantes, ¿sí? ¿Sí? Así, así es, así Y, es. y por ejemplo, hasta temas banales. Por ejemplo, la gente hace, los apocalípticos escriben en internet, el TikTok es el final del universo, el final de la vida. No, sí, o sea, es un tema también de libertad, me parece también interesante que la gente, no todo tiene que ser intelectualizado, ¿no? También es chévere que la gente se divierta y haga sus ejercicios. Ya si tú tomas esos ejercicios como única forma de vida, pues yo digo, bueno, ya, ahí sí ya es grave, pero tú puedes tomar esos ejercicios como una forma también de relajarte, ¿sí? De ver otros mundos y en eso vas creciendo también emocionalmente, que quiero que sea como el mensaje para, pues no sé, para ir cerrando, para ir concluyendo. No, evitemos también en estos tiempos de pandemia creer que tenemos una superioridad intelectual y moral sobre los demás. ¿Mm? Que lo que los demás no, o sea, que si los demás ven u oyen o creen en otras cosas distintas a las de nosotros, entonces son unos inferiores, son unos brutos, estamos en una idea horrible que el que no piensa igual a nosotros lo creemos un ignorante, un estúpido, un bruto, ideológicamente no quiero hablar, es peor, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a entender que lo que otras personas hacen, ¿sí? Construyen, ha hecho parte de su vida. Si nos incomoda, dejemos de criticarlos, más bien pensemos en cómo podemos transformarlos. ¿Sí? O cómo podemos complementarles eso ¿sí? Que tienen o que viven aprendiendo. Entonces, si yo tengo a un grupo de estudiantes que les gusta mucho el reggaetón, en vez de criticarlos, pues lo que yo les digo, oiga, venga, ¿por qué no hacemos como un trabajo para entender qué es el reggaetón? ¿Sí? Ayer, por ejemplo,
en Señal Colombia salió un documental muy bonito sobre la historia del reggaetón y toda la gente encima, dándole duro. No, fabuloso. Chévere Claro. entender cómo piensan en nuestros tiempos. Que, o sea, a mí no me gusta esa música, pero el hecho de que no me guste no quiere decir que no me da la tarea por lo menos comprender o comprenderla, que hace que a unas personas les guste esa música, ¿sí? Que, por ejemplo, con el tema religioso también me parece que hay mucho irrespeto en ocasiones, ¿sí? Si yo considero que alguien, o sea, yo no soy una persona practicante, ¿m? Pero yo no critico a las personas que ponen en sus estados todos los días temas de la Biblia. Es su forma también de creer, es su forma también de entender el mundo en el que están viviendo. No me puedo burlar de ellos, ¿sí? Entonces también tenemos que fortalecer eso. Y a propósito de temas de que no soy creyente, mmm, quiero cerrar con este tema, con una practicante. Acá me dice mi esposa. Eh, quiero cerrar con esta parábola que muchos de nosotros conocemos, que tiene que ver con los tiempos de pandemia, ¿sí? Que es la parábola de los talentos. Entonces, sí, llegó Dios y le dio a un señor 10 talentos, a otros 5 talentos y a otro le dio un talento y les dijo, tomen esos talentos y vuelven 6 meses a ver qué han hecho, ¿sí? Entonces le dio al señor 10 talentos y volvió. Entonces, 6 meses, después de 6 meses volvió y le dijo, bueno, usted el de los 10 talentos, ¿qué hizo? Y le dijo, no, señor, mire, yo con estos 10 talentos lo que me creé fue una fundación para atender a personas con problemas emocionales en tiempos de pandemia, ¿sí? Y logré crear 10 fundaciones más. Entonces, Dios les dijo, listo, deme mis 10 talentos y quédese con sus 10 fundaciones, ¿sí? Fue a donde el señor que tenía 5 talentos, ¿sí? Y le dijo, ¿usted qué hizo con estos 5 talentos? Pues no, señor, mire, lo que yo hice fue crear una serie de microempresas para colaborar con las personas que estando en el sector informal no podían, ¿sí? No podían trabajar, entonces desde internet hicimos toda una estrategia digital y de esos 5 empresas que usted me dio, creé otras 5 empresas. Y entonces el señor dijo, listo, deme mis 5 empresas y quédese con sus 5 empresas digitales. Y fue y le preguntó al otro señor, ¿usted qué hizo con el talento que le di? Que fue el talento de poder tener la oportunidad de quedarse en su casa. Y entonces la persona le dijo, no, señor, a mí me dio miedo. Yo me quedé encerrado y no hice nada. Yo me llené de miedo porque de pronto, si a la gente se enteraba de que yo estaba en la casa, ¿sí? Me podían atacar y me podían pedir favores y me podían pedir plata y yo no quería nada. Entonces a mí me dio miedo y yo lo que hice fue cuidar la casa no más, no más. Vigilar por mí, por mí, por mí y por nadie más. Entonces tome su talento. Entonces ya saben el final de la historia de lo que hizo Dios con esa persona. Lo mandó al carajo, ¿sí? Sí. Pues qué excelente cierre, me encantó. No había visto esta parábola en tiempos de pandemia. Entonces, todos primero ya descubrieron su talento, porque ese talento, entiendo que son las monedas en su época, pero ahora ustedes qué están haciendo con ese talento. Qué bonito, Jaime, de verdad que agradecidísimos contigo. Ya esto se está terminando, ya nos debe quedar como un minutico, pero muy agradecidos. Creo que son muchas reflexiones, además que tú eres un profundo analítico de todos los temas sociales, políticos, y los que quieran seguir lo pueden ubicar en @Jaime Wilches por Facebook. Él tiene muchos contenidos también inspiradores, es un investigador firme, entonces lo pueden estar siguiendo también para que se inspiren. Y no, pues con esa parábola yo creo que se concluyó todo lo que, lo que habíamos dicho. Definitivamente eso nos va a preguntar Dios, y si no se los pregunta Dios, se los va a preguntar el sobrinito, el hijo en 10 años, que eso también es lo que Jaime nos estuvo comentando, que después no nos vayamos a avergonzar de eso que no hicimos. Entonces es mejor morir en el intento que morir sin haberlo intentado. Así es, Carito. Así es. Muchas gracias a todos. Aquí les estaba escribiendo que muy interesante, muy propositivo este espacio. Te animo a seguir, te admiro por esa gran iniciativa que estás teniendo. Estás contribuyendo en tiempos de coronavirus
y en 10 años seguro vas a poder dar una respuesta constructiva. Gracias. Un abrazo, Caro. Chao, gracias. Ya se está Chao, chao. cortando esto. Chao, gracias.